Bueno, primero de todo, me gustaría agradecerte, Oriol, y a todo el equipo de Cluerga la deferencia que tenéis hacia Capital Energy para organizar este workshop, ¿no? Y que podamos presentar nuestro scope de proyectos de eólica marina para Galicia. Muchas gracias. Y gracias en nombre de Capital Energy. Eh, bueno, el equipo que hoy estaba pensado para este webinar estaba conformado por tres personas, ¿no? El primero sería Pablo Alcón, que por motivos de salud, pues ha tenido que hoy no se puede conectar a esta reunión. Entonces, nuestro director se queda un poco de lado y continuamos, pues yo que estoy como director como responsable de proyectos offshore para los proyectos de Galicia y Portugal, y mi compañero Alex, que es ingeniero de proyectos también para Capital Energy. No sé si quieres decir algunas palabras, Alex, o presentarte también tú. Hola, yo soy Alejandro Manzano y eso, soy parte del equipo de Capital Energy Offshore y soy ingeniero de proyectos y nada, asisto un poco en todos los proyectos que tenemos ahora mismo en el portfolio, tanto en España, Portugal e internacional. Así que nada, encantado y muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues para comenzar, hoy estamos aquí, ¿no? Estamos todos para presentar un poco lo que sería nuestro trabajo ligado a los proyectos en Galicia. En Galicia, hoy por hoy, Capital Energy tiene dos piedras angulares, ¿no? Que son el proyecto Volanteiro y el proyecto Breogán. Proyecto Volanteiro en la provincia de Pontevedra y proyecto Breogán en Coruña, aunque lindando ya en parte con la provincia de Lugo. Durante la presentación, bueno, durante esta orilla y media que os tendremos bueno, a todos los asistentes aquí, muchas gracias también a todos por participar, pues os presentaremos haremos una pequeña introducción a lo que es el origen de Capital Energy, un segundo punto ligado pues a la situación actual en España y lo que también representa ello para Capital Energy, los proyectos offshore en Galicia, que son el proyecto que anteriormente refería de Volanteiro Hugo, en una Pontevedra. Sí. cosilla. Parece que no nos escuchan. Nosotros escuchamos, pero hay como mucha gente que está diciendo que no se escucha. Sí se Entonces, oye. espera, que Vale, vale. oyen, vale, perfecto. Vale, es que estaba Vale, recibiendo solo feedback de que no se oía y me había asustado. Nada, Hola, pues vale. no, a gracias. ver, un segundo. Bueno, el que no escuche le voy a escribir por chat, qué tontería. Si no Cual- escucha no le cual- puedo explicar nada. Vale, vale. cualquier cosa que eso me paráis porque yo solo consigo ver la presentación. Nada, Entonces, cualquier cosa me paráis sin problema, vale. nada, perfecto, sí se escucha. Nada, gracias. Vale, pues después en los proyectos offshore pues abordaremos un poquito más en detalle pues el proyecto offshore Volanteiro y Breogán y veremos también un poco con Alejandro la descripción técnica de lo que es la eólica marina y a los diferentes barreras técnicas y sociales que nos enfrentamos. Abordaremos en el punto 5 el tejido social y empresarial que generarán la creación de estos proyectos y todo el efecto tractor que conllevan. Y por último concluiremos un poco con un poco de detalle lo que son nuestros proyectos y cuáles serán pues, los próximos pasos a seguir por parte de Capital Energy. La introducción a Capital Energy, pues bueno, Capital Energy, para presentarosla a todos, es una empresa que surgió hace 20 años, es una empresa perteneciente a la familia Martín Buezas, nació hace 20 años y nació como objetivo principal el estar ligada a la eólica marina. Debido a los principales problemas que había por aquel entonces con la moratoria de renovables y demás, pues se tuvieron que desviar un poquito de lo que son las renovables marinas y se dedicaron más a lo que son renovables onshore, ya sea solar y onshore terrestre, ¿no? Eólica terrestre. A partir del 2015 al 2019 hubo un pequeño retorno ya viéndose que la eólica marina iba a resurgir, ¿no? Y en el 2019, pues Capital Energy ya tomó más cartas en el asunto, ya creó un departamento de nuevo para la eólica marina, en el que bueno, puso en manos de nuestro director, de Pablo Alcón, ese papel, y desde entonces pues se ha creado un equipo que ha ido desarrollando todos los proyectos hasta el día de hoy y en el que estamos todos involucrados intentando empujar a lo máximo para llegar para posicionarnos en esta carrera de la eólica marina. Entre la cartera de proyectos y portfolio que tiene Capital Energy, pues bueno, hoy por hoy Capital Energy es una empresa que tiene unos 39 gigavatios en proyectos.
14 de ellos pues están en estado muy avanzado y 10 cuentan con lo que sería la joya de la corona, ¿no? Que es la conexión a la red eléctrica. Además de los proyectos, pues eólica, en eólica en tierra como en solar, tenemos proyectos de eólica offshore, tenemos proyectos también en bombeo, almacenamiento energético, también hay otras divisiones de Capital Energy pues, que están trabajando en temas de hidrógeno verde y otros combustibles. Por tanto, Capital Energy es una empresa que, además de centrarse en sus proyectos energéticos principales, pues bueno, también se diversifica por otras ramas de cara a ir ganando un poco de presencia en otros sectores. En cuanto a proyectos, pues bueno, hoy Capital Energy es una empresa muy posicionada en toda la península ibérica. Tenemos unos 550 proyectos onshore y estamos presentes tanto en España como en Portugal. Hoy por hoy somos entre unos 350 y 400 empleados. Estamos divididos en unas 20 oficinas en toda la península ibérica, unas 3-4 en Portugal y el resto pues entre España, las Canarias y demás. Y la idea, y lo que se lleva visto, por ejemplo, aquí para el caso de los proyectos en Galicia, pues bueno, podéis ver que nosotros hoy por hoy también en Galicia tenemos oficinas, ya llevan una serie de años trabajando en proyectos onshore y bueno, desde allí también se articula un poco de estructura para los proyectos offshore. En la parte de eólica marina y situación actual, pues bueno, os dejo ya un poquito en manos de Alejandro para que él os vaya comentando un poco cómo está la eólica marina en España y cuáles son las aplicaciones o la ligación que tiene con Capital Energy. Sí, a ver, que la cámara se me está cayendo. Ahí, espero que no se me caiga. ¡Hala! Siguiente. Sí, eso, vamos a comentar ahora un poco cómo está la situación en España, que como vemos las últimas semanas hay bastante revuelo con todo el tema de que ha salido el POEM definitivo, etcétera, entonces vamos a comentar un poquito. Ahora mismo la razón por la cual no había eólica offshore en España es debido a las batimetrías, las profundidades que tenemos, ¿no? Son profundidades de más de 50 metros que si nos fijamos en la eólica marina del norte es por las que se suele mover como máximo. Entonces, hasta que no hemos conseguido un nivel de madurez suficiente en la eólica marina flotante, no, no se ha visto viable hasta ahora tener eólica marina en España. Respecto a los objetivos de 2030, España se ha propuesto 3 gigas, Portugal es un poquito más ambiciosa y se ha propuesto unos 10, veremos ya si se cumplen o no, por nuestra parte sin problema. Y nada, se empezó a iniciar todo este movimiento que se había parado de la eólica marina, con el cual se había iniciado Capital Energy en el 2002-2001. Se reactivó de nuevo con la aprobación de la hoja de ruta de 2030, luego se aprobó el borrador del POEM y se ha firmado el POEM definitivo, eso, hace un par de semanas en Q1, etcétera. Los siguientes pasos es que se establezca la regulación por la cual se van a ceñir las subastas y las infraestructuras de la offshore en España. Y esperamos, también aquí somos optimistas nosotros, que la primera subasta de eólica marina sea en el Q4 de este año. Creemos que si no es en Q4 este año se pueden retrasar todo y no, no beneficiaría a nadie. Siguiente, Hugo, por favor. Si nos centramos en Galicia, que es lo que nos atañe hoy, Galicia es una fuente de renovables inmensa en España. Ahora mismo consigue aproximadamente 3/4 de su energía a través de energías renovables y sus objetivos para 2030 es aumentar eso un 10%, que sea el 85%, y además de electrificar todos los sectores. Si queremos conseguir esos objetivos, si nos fijamos en la generación eléctrica que ha tenido Galicia en 2022, lo que he dicho, alrededor de 3/4 sale de energías renovables. Y si nos metemos dentro de las renovables, tenemos los dos grandes, que son la eólica y la hidráulica. La hidráulica a día de hoy es muy difícil aumentar en tamaño, ya que eso supondría crear nuevas presas, etcétera. Se puede repotenciar, pero no se conseguirían grandes números. Y la única otra opción que queda, por lo tanto, es la eólica. Y aquí es donde creemos que la eólica marina es vital para conseguir estos objetivos. Siento, Hugo. Si nos fijamos dentro del departamento de offshore, ya de Capital Energy, para explicar un poquito de las 3 patas que formamos, la primera gran pata son los desarrollos que tenemos de proyectos, que es lo que tenemos aquí hoy. Ahora mismo estamos desarrollando alrededor de 7,5 gigas, tanto en España como en Portugal.
En España tenemos diversos proyectos como son Maresía, Volantiero y Breogán, que son los que nos atañen, Volantiero y Breogán. Y, y luego tenemos otros proyectos que conforman el otro 5,5 restante. En la siguiente slide mostraremos un poquito más. Nuestros proyectos le damos mucho valor al contenido local. Creemos que es muy importante tener a la población cercana a las infraestructuras que se van a construir contenta y que sean partícipes de nuestros proyectos. Creemos que así es como se crea el proyecto más atractivo posible y el cual nos puede definir comparado con otros competidores. También estamos muy metidos en la asociación empresarial eólica y diversos grupos de trabajo, asociaciones, etcétera. La siguiente pata es proyectos en agua portuaria. Ahora mismo el más conocido es el proyecto Granadilla, que lo estamos haciendo en colaboración con Bluefloat, que son 50 megas que estamos haciendo en la zona 2 del puerto Granadilla, en Tenerife, con 5 turbinas, el cual ya está bastante avanzado. Ya el estudio de impacto ambiental ya está realizado, tenemos la concesión de agua y estamos trabajando los siguientes pasos, pero esperamos que sea el primer parque eólico marino de España y que este también nos permita ser la punta de lanza y acelerar un poco toda la industria. Y luego la última que encontramos es la de I+D, que estamos colaborando en tecnologías que creemos que podrían ser disruptivas y muy importantes para futuro. Y aparte estamos en diversos consorcios. Estamos trabajando con diversas plataformas, prototipos, etcétera, que creemos que podrían ser muy importantes a futuro. Siento. Aquí vemos de un vistazo rápido, ¿no?, todos los proyectos que tenemos. Tenemos Breogán y Volanteiro, que son los que nos atañen hoy, de 510 los dos. Luego, si bajamos un poquito más al sur, a la zona portual, tenemos el más grande de todos, 1,2 gigas, el proyecto Carabela. Luego, en el sur de Andalucía tenemos Albaicín, en Cataluña Lampordà y en Canarias tenemos Mencey, Granadilla y Timanfaya y Maresía. Lo que hemos dicho, Granadilla es la excepción porque este se sitúa en aguas portuarias, no está en zonas POEM y eso nos permite además ir un poco más ágiles. Así que nada, siguiente. Ahora, respecto a los principios de nuestros proyectos, aquí damos mucha importancia. Capital Energy, desde el primer momento, en el borrador del POEM se distinguieron dos zonas, las ZAPER, las zonas de alta potencial, y las ZUPES, las de uso prioritario. Nosotros nos ceñimos en todo momento a las zonas de uso prioritario. Pensábamos que al ser de uso prioritario eran las más restrictivas y las que más medidas se había tenido en cuenta. Además, dentro de estas zonas, el gobierno las ha creado poniendo unas capas encima, unas encima de otras, como pueden ser zonas militares, zonas acuícolas existentes, zonas ambientales importantes. Pero nosotros, dentro de Capital Energy, lo que hemos hecho para diseñar nuestros parques ha sido añadir capas encima. Estas han sido tanto de fuentes públicas como de fuentes privadas. Estas capas pueden ser, por ejemplo, caladeros, zonas de interés que no aparecen catalogadas, que no se han tenido en cuenta a la creación de los POEM. Las zonas de recurso, las zonas de batimetría. Y una vez vamos añadiendo todas estas capas encima, se nos queda un espacio relativamente limitado, donde solo podemos poner en ese hueco chiquitillo de las turbinas. Luego, aparte, también tenemos otras medidas en cuenta que desfavorecen el business case, pero creemos que son importantes a la hora del proyecto, como es, por ejemplo, realizar una perforación horizontal dirigida, ¿no? Esto se hace para reducir el impacto ambiental que puede tener en la transición marítimo-terrestre. Esto lo refería al espacio marítimo, pero lo mismo se aplica al espacio terrestre. Incluso se añaden extras, como puede ser posibles yacimientos arqueológicos, usar infraestructuras ya existentes. Es decir, no vamos a crear un nuevo tendido eléctrico que nos sería mucho más directo y mucho más fácil cuando tenemos otro que podríamos hacerlo en paralelo y así reducir el impacto visual, etcétera. Así que, siguiente. Pues esto es la demarcación horatlántica que se ha creado en los POEM, que salió eso hace un par de semanas. Nosotros nos hemos ceñido a las zonas donde menos problemas con industria coexistente hay. Esto es porque sabemos que al fin y al cabo somos una tecnología disruptiva y nosotros queremos agilizar el proceso lo máximo. No queremos ir como elefante en cacharrería, ya que eso podría causar muchos problemas.
Entonces nosotros lo que hemos hecho es eso, añadir capas extra para conseguir el mejor proyecto posible. ¿Siguiente? Sí, es importante mencionar que desde un inicio, pues ya se, aparte de todas estas iteraciones que se intentaron salvaguardar, ya sea sobre atendiendo a las capas que el Estado iba dando, ¿no? Porque ellos fijaron sus propias zonas, aquí Capital Energy, pues bueno, ha hecho un trabajo más en profundidad para aparte seleccionar sus zonas y ver las que menos influencia tendrían en los futuros desarrollos de los parques. De ahí que vemos, por ejemplo, en esta imagen, vemos que los parques de Volanteiro, tanto Volanteiro como Breogán, están en zonas que, como podéis ver, tienen escasa iteración con otros usos del medio marino. Además de por capas, que es lo que comentaba mi compañero Alex, pues también se tuvieron reuniones con diferentes organizaciones e instituciones que nos permitieron un poco también definir otros aspectos que no estaban estudiados en capas o en otro tipo de estudios por parte de la administración. Por tanto, esto nos vale para ver ahora que nuestros proyectos en sí no se han visto afectados por recortes del gobierno. Bueno, a pesar de que hay ciertas zonas que se han visto recortadas, nuestros proyectos están dentro de lo que serían zonas con afección cero a esos cortes. Sí. Gracias por esa aclaración, Hugo. Nada. Respecto a cómo desarrollamos nuestros parques, ya tenemos parques en ejecución onshore. Y son proyectos que no simplemente es ponerlos a los generadores, ocuparnos de la operación del mantenimiento y desaparecer de ahí. Nos intentamos involucrar todo lo que podemos en los territorios, siendo parte, siendo un vecino más. Esa es la idea que tenemos. Suena muy idealista, pero literalmente es lo que intentamos hacer. Estamos, bueno, Hugo ya explicará un poquito más adelante el proyecto Territorios, pero priorizamos al máximo nuestra industria local, por eso también es donde nos es muy importante estos webinars para que nos establezcáis vuestros contactos, para que aunque tengáis, aunque seáis una empresa pequeña, siempre hay un hueco donde podéis ayudar. Así que, bueno, luego más al final de la presentación aparece un email ahí donde podéis enviaros, vuestro email y presentaros. Y lo dicho, nosotros priorizamos siempre al máximo la industria local, intentamos buscar la coexistencia siempre, garantizándola, tanto con pesca, turismo, etcétera. Estamos involucrados también en el desarrollo de puertos, creando inversiones y también buscamos empleo bueno y de calidad, que dure durante la vida útil del parque. Estos proyectos, para que os hagáis una idea, esperamos que tengan una vida útil de unos 25 años. Así que son proyectos de larga duración. Y por mi parte, adelante, Hugo. Bueno, pues voy a continuar yo con la palabra cedida por Alex y os voy a presentar un poquito ya lo que son los proyectos offshore para Galicia en un poquito más de detalle, ¿no? Bueno, los proyectos para Galicia, como podéis ver en estos momentos, que estén más desarrollados, ¿no? Que estén desarrollados son el proyecto Volanteiro y el proyecto Breogán. Ambos proyectos son muy parecidos, ¿no? Estamos hablando de una capacidad de unos 510 megavatios, y unos 500 tanto en Breogán como en Volanteiro. Para empezar, os voy a empezar hablando de Volanteiro, que es el proyecto ubicado en la costa de la provincia de Pontevedra. Volanteiro se ubica en la demarcación de los POE en Nor 1. Está compuesto por 34 aerogeneradores de 15 megavatios y está más o menos a unas profundidades que oscilan entre los 120 y los 140 metros. La distancia a costa en el punto más próximo, o digamos desde la turbina más próxima, está a unos 25 kilómetros y la distancia, por ejemplo, al complejo de islas de las CIES, pues al punto más próximo sería aproximadamente unos 40 kilómetros. La velocidad del viento en esta zona es muy buena, es un poco entre los 8,5 metros por segundo y los 9 metros por segundo, y esto representaría pues lo que sería un 7,8% del consumo gallego de electricidad. En el gráfico, bueno, podéis ver también pues, que aquí estamos hablando de un cable de exportación. Bueno, este parque se exportaría hasta la subestación de Atios en Pontevedra, ¿no? Y pues podéis ver que tenemos un cable onshore que rondaría los 30 kilómetros y otro cable offshore pues también rondaría otros 30 kilómetros, que serían pues lo que haría la ligación con tierra.
La localización, pues bueno, como mencionamos anteriormente, 25 kilómetros de distancia, Noruno. La wind farm pues está compuesta por 7 líneas de entre 4 y 5 aerogeneradores, pues según el diseño que nosotros usamos. Y podéis ver también pues, que las profundidades siempre oscilan entre los 120 y 140 metros de máximo. Aquí vemos, pues en estos momentos, la subestación flotante más o menos rondaría entre los 110 y los 115 metros de profundidad. Está en fase de decidir si sería fija y flotante. En estos momentos nos encontramos en un punto de equilibrio, ¿no? La tecnología de subestaciones flotantes pues, se está desarrollando y se empieza a hablar, ¿no? Cada vez más de subestaciones flotantes, más desarrolladas para profundidades y demás. No obstante, a estas profundidades y visto los costes asociados y demás, pues en estos momentos pues, y viéndolo con desarrolladores de este tipo de tecnología, pues estamos pensando que podría irse, y por eso no está decidido, podría irse pues a subestación fijas al fondo o a flotante en este caso. Sí, Hugo, una cosilla. La Sí. razón por la cual elegimos 15 megavatios y no 18 o 20 es para plantear un caso real. Nosotros creemos que lo más realista ahora mismo es que para 2030, 2028, las turbinas de 15 megavatios estén establecidas ampliamente, pero en el Uh -huh. caso de que se nos dé la posibilidad de emplear unas de 18, sería perfecto porque reduciríamos posiciones. Nuestra idea es mantenernos en ese orden de magnitud de tamaño. Sí, Depende de lo que subaste, obviamente, pero esa es la razón por la cual elegimos 15 y no 18, para que sea un business case real ahora mismo. correcto. En lo que se refiere, bueno, al medio natural, pues aquí podéis ver diferentes capas de afecciones y demás, pues aquí podéis ver que en principio donde se sitúa el parque, pues podría haber una afección a un IC al 1170, pero esto aún no está bien comprobado porque lo que se sabe hasta el momento es que podría existir en esa zona, pero aún no ha sido estudiado, de ahí que como estamos hablando de proyectos dinámicos, en las siguientes etapas del proyecto se vaya avanzando en mayor detalle y ver si sería necesario estudiar esa parte en profundidad para pues, hacer las alteraciones que fueran necesarias. Se evitan zonas CEC y CEPA, y después tenemos otra parte clave o que siempre intenta llevar con ello Capital Energy, pues bueno, sería la parte de en la zona de transición marítimo-terrestre, pues aplicar una PHD, que es una perforación horizontal dirigida. Con eso evitamos de dejar el cable expuesto en costa y también afectar pues, el ecosistema de transición marítimo-terrestre. En lo que se refiere pues, al medio natural terrestre, pues las líneas son paralelas a la infraestructura ya existente, es una opción que nosotros elegimos. Las líneas se soterrarán cuando sea necesario, también para evitar posibles afecciones, y se alejarán lo máximo posible de núcleos urbanos, también para evitar cualquier tipo de disturbio, cualquier tipo de afección a la sociedad. La SET, bueno, la subestación en tierra para este caso, pues sería la SET de Atios, que es la sigla identificada por los documentos del gobierno como destinada para, del gobierno no, de red eléctrica, como para ser la subestación destinada a la conexión offshore. En el medio socioeconómico, pues bueno, como siempre en nuestros diseños y como mencionamos anteriormente, aquí podéis ver, por ejemplo, lo que es caladeros de agricultura. Aquí vemos los caladeros identificados por el Instituto Español de Oceanografía. Como podéis ver, y es una máxima que nosotros seguimos en nuestros proyectos, pues se intenta evitar al máximo cualquier afección con otros usuarios del medio marino. De ahí que, como podéis ver, en este caso no tenemos afección a caladeros o al menos caladeros identificados. Aún así, intentaremos garantizar al máximo la integración y la coexistencia tanto como con la pesca como con otro tipo de usos del medio marino. Los empleos esperados para este parque, para las fases de construcción e instalación, pues aquí estamos hablando de nuestros casos de estudio, para el desarrollo de estos proyectos, pues estamos viendo que serían alrededor de unos 2.300 empleos directos y alrededor de unos 7.800 empleos indirectos. Esto estamos hablando durante las fases de construcción e instalación. Obviamente estos parques pues tienen un ciclo de vida, ¿no?, de uso que sería de unos 25 años, pues ahí para estos casos estamos hablando de que esos 25 años supondría un empleo directo de unas 120 personas.
También mencionar una cosa así brevemente, que de las capas que hemos mencionado antes, una de ellas que hemos tenido en cuenta prioritariamente es la densidad de tráfico marítimo a todos los niveles, incluyendo comercial a gran escala, uy, la cámara, pesquero, etcétera. Sabemos que el tema de caladeros identificados o no identificados está un poco complicado, pero nosotros estamos haciendo los deberes a este nivel. Y también es por el cual queremos establecer conversaciones a todos los niveles, y eso incluye obviamente con pescadores. Está. Entre las fases de estudio del proyecto, pues se recogen y como es necesario, se recogen las partes del estudio paisajístico. En estos casos, pues bueno, pues estamos viendo, como os presentamos ya de inicio, pues son parques que se encuentran a una distancia bastante considerable de costa. Entonces el efecto visual que tendrían pues es mínimo o ni existe, ¿no? Aquí, por ejemplo, tanto para este caso de Volanteiro en Pontevedra como para el caso de Coruña, os voy a presentar un poquito el estudio paisajístico, bueno, con un par de fotos, las que teóricamente mayor visualización del parque tendrían, pero bueno, como podéis ver, ahí se delimitó con un cuadradito cuál sería un poco la zona posible de ver un aerogenerador, pero a simple vista es imposible. En este caso, desde el mirador del Tío Rincho, que va en la carretera entre Aguarda y Bayona, pues el efecto visual es mínimo porque, bueno, por mucho que hagamos zoom y demás, no se consigue ver el parque. Esto hecho con software especializados software muy específico para la simulación paisajística y es imposible. También desde el mirador de Talasa, que es uno de los miradores míticos en la costa gallega, pues también vemos que el parque no es visible desde costa, y estamos hablando de distancias en ambos dos casos estamos hablando de distancias de entre unos 25 y unos 27 kilómetros. Ya vimos que la distancia mínima del parque eran 25 y no hay apreciación visual desde costa. Para añadir En una el, cosilla rápida, sí, no te corto más, Hugo, te lo prometo. sí, no pasa nada, no Eh, pasa nada. Interrumpe una de cuando sea necesario. las en este proyecto se hizo mucha controversia al estar en la zona de Vigo y sobre todo al estar cercano a CIES. Las simulaciones que hemos visto están a 25 kilómetros. Hubo un artículo hace unos meses cuando salió este proyecto que creó bastante revuelo por estar en la zona cercana efectivamente a CIES. Estas simulaciones se ha hecho con software específico que se demuestra las alturas, etcétera, está verificado. CIES está a 40 kilómetros. En CIES no se va a ver nada, simplemente garantizar eso. Nos aseguramos de no afectar el paisaje medioambiental en zonas críticas. Sí, la afección turística o visible para la población en todo caso se intenta mantener al mínimo y en este caso, pues como es obvio, estamos hablando de distancias grandes, pues el efecto bueno, son invisibles a propia vista. Bueno, en el caso de Breogán, pues es nuestro segundo proyecto en Galicia, ¿no? Es el proyecto que está situado en zona de A Coruña, aunque parte del parque pues ya estaría en lo que se llama el límite entre Coruña y Lugo, pero bueno, las turbinas de nuestro caso pues estarían en A Coruña. Se encuentra en las zonas entre NOR 3 y NOR 4 y al igual que Volanteiro, pues está compuesto por 34 generadores de 15 megavatios. Aquí pues las batimetrías ya no son tan buenas, estamos profundidades un poco más elevadas, estamos hablando de entre unos 180 la turbina con menos profundidad y 220 la que a mayor profundidad se encuentra. La distancia a costa, pues muy similar al caso de Volanteiro, también son 25 kilómetros y la velocidad del viento es un poco mejor, ¿no? Pasábamos de 8,5, aquí pasamos a unos 9,5, 10 metros por segundo como velocidad media del viento. La producción de este parque, pues bueno, tendiendo a todos estos factores, pues sería también un poquito superior debido a la velocidad del viento y estaríamos hablando de un 12,3% del consumo eléctrico gallego. En lo que al parque se refiere, pues bueno, aquí también entre el diseño del parque pues se pensó en otros, al igual que en el caso de Volanteiro, pues Breogán lleva siete líneas con entre 4 y 5 turbinas.
Las profundidades también, pues como ya os hablaba anteriormente, pues rondan los 200 metros y en este caso, pues viendo estas profundidades y después de interactuar con los diferentes desarrolladores de subestaciones offshore, pues aquí se concluye que la subestación, a no ser que haya algún tipo de variación que permitan, pues, no sé, acercar subestaciones a tierra o demás, pues estamos hablando de una subestación flotante que en este caso, pues estaría a unos 190 metros de profundidad. En el medio natural, bueno, pues en el medio natural marino, en este caso, pues estamos en una zona que se reduce al máximo cualquier tipo de afección, aunque como siempre, pues en las siguientes fases de desarrollo del proyecto y de estudio en detalle, pues irán identificando posiblemente si existiesen algún tipo de variabilidad y con eso también iríamos, como estamos hablando de proyectos dinámicos, pues el proyecto también se iría adaptando a este tipo de variaciones en el caso de que sugieran. En este caso, pues como el anterior vemos que el tipo de afecciones son mínimas, en parte debido al tipo de estudio exhaustivo que se hizo por parte de Capital Energy a la hora de diseñar sus parques. Se evita pues las zonas CEX y CEPAS, que es fue una norma interna y no siendo interna también es una zona que debería ser evitada tanto por nosotros como por cualquier desarrollador de proyectos de eólica marina. Y pues se usa una perforación horizontal dirigida también en la zona de costa pues para reducir el posible impacto que tuviera pues en el espacio marítimo de Punta Candieira, Estaca de Bares, ¿no? Con esto, pues como antes garantizamos también el no exponer los cables, no crear un efecto de zanja en costa y demás, pues con la perforación horizontal dirigida, que no es más que una perforación desde un lado terrestre y desde el lado marino, pues evitamos que el cable pase por encima de, digamos, de las rocas o de la entrada en tierra y garantizamos, pues eso, no interferir demasiado en lo que es el ecosistema marítimo terrestre. En cuanto al medio natural terrestre, pues aquí aplicamos el mismo tipo de consideraciones que aplicamos en Volanteiro o en cualquiera de nuestros proyectos en la península ibérica, ¿no? Estamos, pues, las líneas de alta tensión pues son paralelas a la infraestructura ya existente de forma a reducir el impacto o crear nuevos corredores para las líneas. Las líneas serán soterradas cuando sea necesario de manera a influir lo mínimo posible en cualquier aspecto, ya sea medioambiental como social. Dejamos distancia siempre a los núcleos urbanos para evitar o interferir lo mínimo posible con el uso normal de la sociedad o que la sociedad tiene del espacio, ¿no? Y la SET, en este caso de conexión, pues en estos momentos es la SET de Xope, que así fue identificada también por parte de Red Eléctrica Nacional como la subestación para conexión en el caso de parques offshore. En cuanto al medio socioeconómico, pues bueno, como siempre aquí podéis ver un poco los caladeros y zonas de acuicultura, a pesar de que no solo tuvimos en cuenta esto, ¿no? Se tuvieron en cuenta, como Alex mencionaba anteriormente, pues rutas de navegación, pues, coexistencia con espacios militares y, bueno, una serie de condicionantes que nosotros aplicamos. Y en este caso, pues aquí os ponemos uno que es uno de los más importantes, ¿no? Que es la interferencia con caladeros. Pues aquí podéis ver que nuestro parque no influenciaría a caladeros que ya fueron identificados por el Instituto Oceanográfico Español, ¿no? Y con eso pues nos garantizamos también pues que haya una mayor coexistencia en el espacio marino. Entre los empleos esperados, pues en la fase de construcción, al igual que en el proyecto de Volanteiro, pues se calcula que unos 2.300 empleos indirectos para estos 510 megavatios y unos 7.800 empleos indirectos. En la fase de operación y mantenimiento, durante los 25 años de vida útil del parque, pues rondaremos los 120 empleos. En cuanto al estudio paisajístico, pues bueno, en comparación o siguiendo con lo presentado anteriormente en Volanteiro, pues aquí elegimos se hicieron varios estudios paisajísticos de diferentes puntos. Aquí os ponemos, igual que en el caso de Volanteiro, cuáles serían los peores casos o los casos en los que se podría ver el parque de las diversas fotos que se hicieron, ¿no? Y en este, por ejemplo, desde el faro de Cabo Ortegal no es visible
un parque, no es visible una turbina, no tenemos la percepción de ninguna turbina en el horizonte. Estamos hablando de la turbina más próxima, 25 kilómetros, por tanto, como era de prever, el impacto visual es despreciable o no existe. Y desde el caso, pues desde la playa de Amarosa, pues también tendríamos la misma percepción de que no es posible ver un aerogenerador a esas distancias desde costa. Bueno, no me gustaría también pues daros un poco la percepción de lo que estamos barajando en estos momentos como timeline para estos proyectos, tanto el proyecto de Volanteiro como Breogán. En este caso estamos ajustando las fechas e intentando que pues en nuestro plano pues nos adaptemos un poco a lo que está siendo dicho por el gobierno, ¿no? Y por las diferentes instituciones de cara al desarrollo de la eólica marina, teniendo en cuenta de que si pues, tuviéramos la primera subasta de eólica marina a finales de 2023, inicio de 2024 y la adjudicación del parque pues a inicio de 2024, podríamos comenzar la construcción del mismo pues en 2026, que después se estiraría durante 3 años y medio, poder comenzar pues lo que sería la operación del parque a finales del 2030 y después bueno pues tener su vida operativa a lo largo del periodo entre 2031 y 2056 para posteriormente pues bueno en caso de que pasara el desmantelamiento ya para el año 2057. Hugo, tenemos un par de preguntas en el chat. Vale. Tenemos una que es si nos Sí. preocupa desde el punto de vista de las subastas y permisos tener el proyecto de Breogán en 2 zonas Tupper, Uh-huh. en Nord Pues 3 y bueno, Nord 4. en principio, desde el punto de vista de la subasta, pues en principio, bueno, la subasta llevará sus requisitos por parte de la administración y los órganos competentes. En principio, no creemos que eso pase porque son zonas que en sí ya están ligadas entre Nord 3 y Nord 4, en cierto modo ya están ligadas, por tanto, no nos preocupa y creemos que ahí será una subasta a una zona, es decir, en vez de ser Nord 3, Nord 4, pues será esa pequeña zona conformada por las dos, pues será la que salga a subasta o la que salga como un todo, no fragmentada. Y luego tenemos otra pregunta. No sé si que ibas a decir algo más del anterior, perdona. No, puedes pasar. Tenemos otra pregunta de, ahora que está habiendo tantos proyectos de eólica marina saliendo, no solo en España, sino a nivel internacional, ¿cómo nos preocupa la disponibilidad del export cable para la subestación flotante para Bueno, pues 2028-2030? en general, pues el Sport Cable, al igual que muchos de los componentes, pues al abrirse el mercado a tanto nivel, es decir, ahora mismo hay varios actores a nivel internacional desarrollando eólica marina, pues esto puede dar cuellos de botella. O sea que al final, en cierto modo, hay ciertos componentes que cuanto antes nosotros como país avancemos en nuestra regulación, en poder tener los parques disponibles y demás, antes podemos nosotros como desarrolladores pues avanzar en la demanda o en los primeros trabajos en los que podamos solicitar ya pues vamos a necesitar estos materiales, estos componentes y demás de cara a ir pudiendo ganar un poco de espacio en ese gran mercado internacional de la eólica marina y que nos permita pues en cierto modo pues disponer ya de esos materiales o poder ganar un pequeño porcentaje de esa demanda internacional que al final nos permita pues, a nosotros disponer de los materiales para realizar nuestros parques. Pero obviamente esto dependerá de con cuánta prontitud pues, se vayan desarrollando la regulamentación y los parques puedan salir a concurso y podamos desarrollarlos. Esto también va a depender también de con cuánta celeridad vayamos, con mayor disponibilidad tendremos pues para hacer cabida y hacernos con estos materiales. ¿Sí? Y luego nos preguntan sobre si por qué se desmantelaría el parque a 2057 en vez de, por ejemplo, su renovación. Yo, por ejemplo, Bueno, aquí puedo decir que la legislación aún no está hecha, entonces no sabemos si se va a permitir hacer un repowering, ¿no? Como ocurre a veces en los de onshore. onshore. Efectivamente, una Sí. repotenciación, no me salía la palabra. Sí, Entonces nosotros...
Sí, di. Eso vendrá, al final eso vendrá en la normativa lo que ella permita. Si permiten, pues sabemos que ahora el POEM, pues creo que si no calculo mal, ahora fue cerrado y hasta 2027 creo que está en proceso de, bueno, estará cerrado durante este periodo. Entonces, nosotros también suponemos que durante ese periodo pues se harán mejoras, el plano de ordenamiento marítimo también irá bebiendo de lo que se vaya haciendo durante estos años y pues a lo mejor salen nuevas zonas, estas zonas que están cerradas ahora pues o que se están pensando que sean para la eólica marina, igual interesa porque en esa zona pues se creó un vivero de pesca, pues esa zona ahí desmantelar y mover los parques a toda la zona, no sé, estos son proyectos dinámicos y al fin y al cabo esto hay que entenderlo con cierto dinamismo y ver hacia dónde puede ir y también entender cuál será la mejor técnica a seguir. Muchas veces el repowering está bien, pero a lo mejor es exigido el que nosotros desmantelemos. Por eso nosotros en nuestro caso de estudio pues estamos siguiendo el caso de desmantelarlo. No obstante, pues claro que nos adaptaremos a lo que podamos llegado el momento y conocida ya toda la legislación y las variabilidades que el POEM puede traer en un futuro. Sí. Y ya lo último nos han hecho una aclaración que se referían a la tecnología, no como tal a la disponibilidad de material. Desde el equipo como tal, creemos que se puede hacer un desarrollo en paralelo de la tecnología mientras estamos desarrollando el proyecto y viendo cómo va a ser la construcción. Esto va a ser para 2030, 2029, 2028 y por el empujón que se le está dando estos últimos años, creemos que la tecnología de las subestaciones flotantes, a pesar de que es un riesgo que estamos corriendo y que somos plenamente conscientes de ello, el ir con esta tecnología en una tecnología fija, creemos que va a estar disponible para esos años. Sí, que sí. Y ya cuando quieras, Hugo, pasa a lo siguiente. Si hay alguna más, si no, Por te ahora no dejo hay a ti nada ya, más, así que pues te tranquilo. dejo con la descripción técnica. Pues nada, pues ahora vamos a comentar un poquito más en detalle el por qué ahora se está hablando tanto de la marina flotante y no antes, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Si nos fijamos en el mapa de viento aquí que tenemos a la derecha, ¿no? En rojo granate se ven las zonas donde se encuentra el mayor recurso, ¿no? La mayor velocidad media. Y si nos fijamos en el mar, hay una clara diferencia entre onshore y offshore. El recurso, además de offshore, es más constante, es menos turbulento al no tener nada alrededor. Estamos hablando que en onshore tenemos valles, montañas, edificios, bosques, infraestructuras, carreteras, etcétera. En offshore no tenemos nada. Eso nos permite, al fin y al cabo, obtener una mayor potencia y una mayor cantidad de energía a final de año. Además, el no tener infraestructura nos permite el que no sea un limitante. Una de las razones por las cuales las turbinas en offshore son mayores que en onshore es porque no tienes que preocuparte de puentes, de túneles, de pasar por pueblos, etcétera. Todo el transporte se hace en muelles y astilleros. Eso nos permite máquinas de mayor tamaño y por lo tanto de mayor potencia. También, todo no es camino de rosas. El estar en el mar complica también bastante las cosas. Todo lo que es la operación y el mantenimiento se tiene que hacer con barcos. El cableado tiene que estar preparado para estar en agua y no solo agua, sino además agua salada. Tiene que estar sujeto a corrientes, etcétera. Esto, al fin y al cabo, repercute en el precio y es algo que los developers somos conscientes de ello. De que a pesar de que hay mayor viento, el mar es un terreno complejo. Y luego, otra de las ventajas que es muy importante es que estos parques están alejados de costa, están a unos 25 kilómetros de costa. No es como un aerogenerador que vas a ver por la carretera, en este caso, ni mucho menos. Está muy alejado y esto reduce mucho el impacto visual. Siguiente, Hugo. De nuevo, la razón por la cual hay eólica marina desde hace tanto tiempo, pero no en España. La eólica marina que se ha visto hasta ahora era en su mayoría fija y tiene como de máximo unos 50 metros, unos 60. Las costas en España caen en picado, la plataforma continental, y estamos en 100 metros muy rápido. Entonces, nosotros nos hemos tenido que esperar a las fundaciones flotantes, ¿no? A las plataformas flotantes, que a partir de 60 metros es cuando empiezan a ser rentables. Esa es la razón principal por la cual en España no se habían visto ya.
Ya hay diversos prototipos, ahora nos metemos un poquito más, pero ya es una tecnología que creemos que es viable. Respecto a los tipos de suelo, nosotros no queremos estar en roca nunca. Nosotros nos gusta la arena y el fango principalmente. En cuanto a roca, complica mucho más las cosas, el anclaje es mucho más complicado. Y luego simplemente decir que hay diversos tipos de tecnología, no solo se divide en fija y flotante. Dependiendo de las condiciones meteoceánicas que quieras, pues vas a querer usar un monopilote, que son los que son en el del Norte. Si es un poco más compleja, se usa una jacket. Si ves que sismológicamente por el tema de los terremotos necesitas más estructura, usas un trípode, etcétera. Para cambio de condición, tienes un tipo de plataforma en concreto. Y lo mismo se aplica para la flotante. Dependiendo del tipo de mar que tengas, pues usas una SPAR, una semisub, una TLP o lo que sea, etcétera. Siento, Hugo. Pues estos son un poco ejemplos, ¿no? de estas tecnologías que estamos hablando. También decir que aquí el mercado español somos clave en el aspecto tanto de fijas. Históricamente tenemos Navantia y tenemos dragados offshore también en el tema de las subestaciones que son claves en el Mar del Norte y esperamos que esa experiencia también se pueda traducir al mercado nacional. Y en tecnología flotante también somos clave. Muy pocos astilleros como Navantia puede decir que ya tiene experiencia construyendo plataformas flotantes a día de hoy. Y en el aspecto de patentes de plataformas flotantes, el mercado es muy amplio, se acabará reduciendo, pero las patentes españolas son las mayoritarias en el mercado. Y de nuevo ahí nosotros pretendemos maximizar el contenido local y nacional. Ah, siente. Aquí hacer ya una overview ya de los parques, que no solo se resumen en los aerogeneradores, sino que también hay mucha infraestructura detrás. Así que vamos a ir haciendo zoom por zoom en las zonas. Dale una Hugo. Si nos fijamos en la zona marina, ¿no? Están los aerogeneradores y de esos aerogeneradores van cables conectados hasta la subestación offshore. En esa subestación offshore se recolectan todos los cables de los aerogeneradores, los strings, los aerogeneradores van conectados entre ellos para así reducir al mínimo el cableado que se coloca en la zona. Y una vez estamos en la subestación offshore, dale Hugo. Pasamos a la zona terrestre a través de menos cables, de mayor voltaje, a la transición marítimo-terrestre que ha comentado mi compañero, a través de una PHD para reducir al máximo el impacto que podría generarse. Y de ahí ya por líneas de alta tensión terrestres, que bien son aéreas o soterradas, hasta la subestación de la red eléctrica española, de RE. Ese es el resumen. Bueno, pues ahora continúo yo y me paso a hablaros un poquito ya de lo que sería el tejido social y empresarial, el punto 5 de nuestra presentación. En cuanto a cadena de suministro, pues este tipo de proyectos, como es lógico, requiere un alto volumen de materiales y horas de trabajo, ¿no? Esto, al fin y al cabo, son diversos componentes. Aquí, por ejemplo, podéis ver en el caso de Volanteiro y Breogán algunos de los grandes componentes que vamos a necesitar, ¿no? Para desarrollar el parque. Desde plataformas, que en ambos casos estamos hablando de 34 plataformas. En un caso son plataformas de hormigón y otras de acero. Capital Energy pues, es consciente de que la demanda tanto de acero pues, va a tener un cuello de botella, ¿no? Entonces estamos planteando parques tanto en hormigón como plataformas en hormigón, tanto como plataformas en acero, también de modo a poder un poco salirnos del esquema básico de producción en acero y poder también gestionar esos cuellos de botella que a la larga se acabarán produciendo, ya no solo por la demanda de plataformas a nivel nacional, sino también por el mercado internacional de eólica marina. En cuanto a sistemas de fondeo, pues bueno, también sistemas de fondeo, cadenas y demás tecnologías pues también serán necesarias. Estamos hablando de que, por ejemplo, una de las plataformas, pues la de Volanteiro, pues estamos hablando de 6 a 8 líneas de fondeo de una longitud aproximada de 600 metros, pues todo eso para los diferentes parques van a requerir de una capacidad de material importante. Las interconexiones pues van a requerir, pues como antes preguntabais en una pregunta, pues va a requerir unos cables de interconexión, ya sea entre las turbinas como después para las subestaciones, pues ahí también va a haber una demanda importante.
Entre las subestaciones, pues las subestaciones hoy, tanto las flotantes como las fijas ya una plataforma más testadas, pero las flotantes, que hoy por hoy hay varios desarrolladores con proyectos bastante avanzados, pues ahí también se va a necesitar ya no solo el volumen de materiales, sino un personal muy bien cualificado para llevar a cabo este tipo de construcción y de desarrollos. Y bueno, los cables de exportación que, como antes mencionabais, pues ahí estáis viendo que estamos hablando de unos 60 kilómetros para cada uno de los proyectos, lo que requiere una capacidad de material importante y de horas de trabajo y producción. Hugo, nos Sí, preguntan si la solución sí. de las plataformas hormigón versus acero, si son, ya están decididas al 100%. No están, si están definidas. Claro, si ya vamos a ir con estas, Sí, 100%. no, eso no. A ver, en principio sí, pero cuál es el desarrollador y demás no está decidido. El tipo de plataforma exactamente. Actualmente estamos trabajando con varios desarrolladores de plataformas, no obstante, aún no hay una decidida y bueno, tampoco lo podríamos decir si lo hubiera, o sea que tampoco, No, en a ver, cierto y modo. también respecto al material, básicamente hemos dicho aquí hormigón y al otro lado acero para que seamos conscientes de que vamos a usar los dos tipos de tecnología, que no nos vamos a cerrar a ninguna en ese aspecto. Esto es intercambiable, etcétera. Como ha comentado mi compañero Hugo, todos los proyectos van a coincidir en el mismo periodo de tiempo y va a haber un cuello de botella ahí importante. Entonces, simplemente que quede claro que nosotros vamos a usar las dos tecnologías si es necesario, y Sí, aunque no lo sí. sea. Así que Sí, 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 eso no, no está es cerrado, ¿eh? importante, es importante barajar y estar estudiando en estos momentos ambos tipos de tecnología porque no solo por el cuello de botella, sino porque las capacidades técnicas de construcción y demás pueden requerir que en ciertos momentos, pues dada la localización del parque y demás, podamos servirnos de un puerto o un muelle cercano en el que podríamos producir construcción en hormigón, mientras que el campo de producción de acero es más bien ligado a astilleros que, ya sea por construcción nacional como parques offshore en otros lados del mundo, pues pueden estar más limitados en ese momento y podemos un poco hacer un salto de línea, pues pasándonos un poco a hormigón para ciertas plataformas y demás. De ahí un poco pensar los parques con estas dos características. Entre las empresas colaboradoras para los proyectos de Capital Energy, pues bueno, va a haber importantes necesidades. Aquí estamos hablando de unos 4.500 millones de euros de inversión para desarrollar estos 1.020 megavatios de ambos parques. Esto incluye inversiones en infraestructura, en servicios y después también ciertas inversiones que las que no se espera retorno, pero que este tipo de proyectos en sí, pues por las lleva asociadas pues desde empresas colaboradoras como con las que trabajamos actualmente, puertos para desarrollo y concesionarios, los astilleros y sus proveedores que serán importantes para desarrollar el tipo de ya sea plataformas como otro tipo de utilidades que necesitemos en los proyectos, ingenierías y oficinas técnicas, muchas de ellas con las que ya estamos trabajando hoy, ya no solo a nivel nacional como también a nivel gallego, estamos trabajando con ingenierías y oficinas técnicas que nos dan servicio y que hoy por hoy, aún proyectos no estando en marcha, pues ya están bebiendo de esa necesidad que va a haber y ya están recibiendo inversión por parte de nosotros para desarrollar o ayudarnos a desarrollar nuestros proyectos. Lo mismo con consultorías ambientales. Después, pues estamos viendo que vamos a necesitar pues caldereros, soldadores y andamieros, no a lo mejor desde el parte del desarrollador, pero sí desde la industria que se tiene que potenciar a nivel gallego, ¿no? Y a nivel nacional. Todo necesita ser potenciado, ya sea a nivel de la construcción naval como a nivel de la construcción civil para la parte de las estructuras de hormigón que os hablaba anteriormente. Después, pues estos proyectos van a necesitar de marinería y amarradores para los trabajos tanto ya de ubicación como de posicionamiento de las turbinas y los sistemas de amarre. Necesitaremos cableros, empresas de servicios electrónicos y bueno, en sí también se favorecerá lo que es la industria, pues la industria de la hotelería, la restauración, etcétera, porque todos estos proyectos estamos viendo que generan un efecto tractor que al fin y al cabo pues acaba requiriendo de movimiento de personas, lo que a su vez conlleva una serie de beneficios indirectos pues que también se potencian dentro de lo que sería el desarrollo de estos proyectos a nivel gallego y a nivel nacional.
Entre la creación de empleos, pues los empleos, nosotros tenemos varios estudios internos, ya sea pues, internos como de y están comparados con fuentes tanto sea nacionales como internacionales, pues estamos viendo que tanto el empleo de calidad que se necesita para la fase de instalación y construcción como para la fase de mantenimiento, mantenimiento y operación es muy elevado. Estamos viendo que en España por cada 10 empleos directos más o menos se podrían quedar 14 indirectos, tanto para la zona, para la parte portuaria como en sí la parte de la renovable. Nosotros, pues haciendo un poco nuestros números y viendo cómo serían estos proyectos en base también a la industria local y nacional, pues estamos viendo que para estos dos proyectos necesitaríamos una parte de gestión de proyectos e ingeniería que llevaría alrededor de unos 100, 105 empleos directos. La parte de construcción, ya sea componente, ya sea tanto de la parte civil como de la parte naval, ¿no? Para los proyectos en acero o proyectos en hormigón, pues cualquiera de ellos estaríamos hablando en torno a unos 3.415 empleos directos. En instalación, pues tanto barcos como operadores, ingenierías y demás, pues hablaríamos de unos 600 empleos indirectos. De la conexión a red y bueno, pues puesta a punto, estaríamos hablando de personal técnico y trabajadores de construcción alrededor de unos 30. Para la fase de operación y mantenimiento, pues tanto en barcos, helicópteros, como la gente que está pendiente del control de la turbina, como las ingenierías y demás, pues hablaríamos de unos 360 empleos directos. Y para la fase del decommissioning, ¿no? Para la retirada del parque, pues entre operarios, operadores de grúas y demás, pues hablaríamos de unos 140 empleos directos. En cualquier caso, siempre este empleo directo pues llevaría consigo también estos 4.650 empleos, llevarían un efecto tractor de unos 14.000 indirectos, ¿no? Que sería lo que se espera que podrían generar estos 1.020 megavatios entre estos dos parques de Volanteiro y Breogán. La importancia de los puertos gallegos, pues para nosotros analizándolo, ¿no? Porque Capital Energy, aparte de el desarrollo de sus propios proyectos, pues conlleva en sus estudios hace el análisis también de toda la cadena logística, desarrollo y demás que podría ser hecho, ¿no? Para Capital Energy es una prioridad, ya sea no solo en la parte de eólica marina como en la parte terrestre, que es la de vincular la industria local y autonómica, pues en este caso de nosotros viendo el desarrollo de nuestros proyectos offshore, los principales puntos pues son siempre puertos y astilleros, ¿no? Como generadores directos, a pesar de que después hay una serie de industria indirecta que también va a beber esos dos puntos de entrada y que también se pretende potenciar y con los que muchos de ellos pues estamos en contacto. Pues lo que os decía Alex, no hace falta ser una gran empresa para participar en estos proyectos. Nosotros animamos a que pequeños desarrolladores, pequeña industria, pues que también se intente involucrar, porque todo el mundo, cuanto más creemos y creemos un hub eólico, pues mejor es para todos y mejor es para la industria en sí también. En Galicia, pues haciendo nuestros estudios, pues de manera muy preliminar os presento aquí. Obviamente nosotros tenemos unos estudios más en detalle y demás, pero bueno, que sepáis que, bueno, Galicia como en sí es una región costera, ¿no? Y tiene 128 puertos disponibles. Estamos hablando de puertos de titularidad local, autonómica y, bueno, puertos del Estado. Como puertos del Estado de grandes dimensiones, pues tenemos 6, el puerto de Vigo, el de Marín, Vilagarcía, A Coruña, Ferrol y San Cibrao. Entre nuestros análisis, pues, y como ya se está viendo ya a nivel nacional, pues Puerto de A Coruña y Puerto de Ferrol son puertos referentes y van a ser puertos referentes para la construcción de la eólica marina. Obviamente, por sus capacidades, características y demás, se adaptan muy bien tanto a lo que Capital Energy quiere para sus proyectos como para el desarrollo de otros proyectos y demás, ¿no? Por sus características técnicas se adaptan muy bien y nosotros vemos que tienen potencialidades muy buenas, también porque se encuentran en las inmediaciones de nuestros proyectos. Después tenemos el puerto de Vigo y Marín, que son puertos también de grandes características, no obstante, no tendrían el perfil para la construcción de este tipo de infraestructuras. No obstante, sí que serían importantes para la parte de instalación de ciertos componentes, ya sea sistemas de amarre como otra serie de componentes y también para las tareas de mantenimiento, porque ellos son puertos que tienen dentro de lo que cabe características que se podrían adaptar para hacer almacenaje de ciertos componentes y demás.
En la tabla, por ejemplo, aquí podemos ver algunas de las características de algunos de los principales puertos, como áreas disponibles, longitud de canal, el calado máximo, etcétera. Otra de las partes pues, que os comentaba, pues están puertos y astilleros y fabricantes de la zona, pues en estos momentos Capital Energy está en contacto con todo el sistema industrial gallego, como es lógico, y pues entre los principales pues hombre, tenemos Navantia con su par división de Sea Energies con experiencia ya en construcción tanto de eólica flotante fija como flotante, Windar, el grupo Nervión, ¿no? Con su parte de offshore, Ferry, GRI, entre otros muchos y que pues en lo que nos apoyaremos también, aparte de, bueno, estos son grandes fabricantes, pero que o llevan asociada a su vez a otros pequeños fabricantes y en que nosotros nos apoyaremos para llevar a cabo este tipo de proyectos. Entre la filosofía, bueno, que os quería exponer y que en un inicio hicimos hincapié en ello, pues es la filosofía de Capital Energy que lleva siempre asociada en sus proyectos. Ya no estoy hablando de la parte eólica offshore, estoy hablando de la parte onshore y offshore. Capital Energy tiene un proyecto que ya se activó hace unos años y que, bueno, que ya está trabajando actualmente, que es el proyecto Territorios. El proyecto Territorios lo que intentamos es que en nuestros proyectos seamos un vecino más, es decir, Capital Energy, pues donde sitúa un proyecto, pues intenta crear una bolsa, un fondo de dinero para apoyar proyectos locales, ya sea desarrollos del tejido de, de actividades del tejido social, pues ya sea ayudas a sistemas de apoyo a la sociedad o diferentes actividades que potencian un poco que nuestros parques o lo que generamos con nuestros parques, pues en principio se revierte en la sociedad y que nosotros podamos apoyar. Esta serie de proyectos pues ya están muy activos en diferentes regiones de España y nosotros pues desde la parte de offshore lo que queremos es también asumir este proyecto Territorios y que nuestros proyectos offshore pues también en cierto modo vayan vinculados a las regiones próximas o localidades próximas a nuestros proyectos de manera de poder también ser un vecino más y poder participar y aportar también una serie de capacidades pues, a estas regiones y poder fijar allí una serie de valor adicional. Pues para concluir, después del proyecto Territorio, pues nada, presentaros un poco el slide definitivo, ¿no? Cuáles serían los proyectos para Galicia, los dos proyectos de Volanteiro y Breogán, ¿no? Unos 1020 megavatios. Entre los dos serían alrededor de unos 4.000 millones de inversión, unos 5.000 empleos directos y unos 15.000 indirectos, más a grosso modo, ¿no? Vimos anteriormente que estaban un poquito más detallados, pero aquí un poco más inclusión y un poco más a grosso modo. Unos cerca de 240 empleos durante la vida útil, durante esos 25 años. Lo que proponemos siempre en nuestros proyectos, pues una afección mínima al medio ambiente y otras actividades marítimas. Queremos con estos proyectos pues, hacer un impulso hacia el sector industrial y portuario gallego. Creemos que es el momento y que podremos lograrlo. Y con la generación eléctrica pues, pretendemos generar un quinto del consumo eléctrico que Galicia tiene en estos momentos. Entre los próximos pasos, pues bueno, como Alex mencionó anteriormente y yo también en un inicio, pues aquí estamos hablando de proyectos dinámicos, ¿no? Nosotros no ponemos un proyecto y ese proyecto se queda ahí fijo y vamos a avanzar con ello sí o sí, no. Aquí los proyectos son dinámicos, intentamos que sean colaborativos, es decir, vincular a entidades locales, sociales y otro tipo de instituciones que nos ayuden a definir mejor un poco los proyectos y que evitar también el afecto a otras actividades en el ambiente marino, ¿no? Esto ya no es una cosa que no es un próximo paso, sino que esto ya se ha hecho en Galicia. En Galicia desde el inicio de desarrollo de proyectos, pues ya se ha estado manteniendo contactos continuos, ya sea con la administración como con otros órganos competentes e instituciones que nos han permitido pues, hacer mejoras en nuestros proyectos, evitar
evitar confrontamientos con otros usos del espacio marítimo que a lo mejor nosotros, por lo que fuera, no teníamos identificados y que gracias pues, a este tipo de reuniones y presentaciones pues, nos ha permitido a nosotros mejorar nuestros proyectos. Y bueno, en los próximos meses pues, continuaremos con la socialización del proyecto. El proyecto también están continuamente en mejoría y continuaremos aplicando lo que podamos y que veamos que es necesario para hacerlos mejores, ¿no? Desde tendremos reuniones pues, con reguladores como la Xunta, el INEGA, el Observatorio Eólico Marino, con los que ya hablamos previamente, pero con los que continuaremos y nuestra intención es continuar manteniendo una conversación fluida con ellos de cara a tener estos proyectos lo mejor posible. Hablaremos, pues como ya nos están hoy facilitando, nos han lanzado el guante por parte de Cluergal, ¿no? Oriol nos ha lanzado el guante para que nosotros pudiéramos hacer hoy esta presentación y nosotros lo hemos acogido y nos parece una iniciativa muy buena, pues igual también con Asime, que también hemos hecho nuestras colaboraciones y demás, pues nos parece una oportunidad muy buena de cara a dar visualidad a nuestros proyectos y captar opiniones también que pueden ayudarnos a mejorar. Mantendremos pues, conversaciones con organizaciones medioambientales como SECEN, Oceana, también con municipios y alcaldías pues, próximos al proyecto, ya sea Xove, Bayona, Gondomar, Rosal, bueno, Ortigueira, Cariño, los municipios y alcaldías próximos a nuestros proyectos y con las cofradías de pescadores también de cara a minimizar posibles impactos en la pesca, ya sea cofradías como San Cibrao, Viveiro, Cariño, Federación Galega de Pesca, pues bueno, tener lo máximo posible nuestro scope abierto y intentar también, pues dentro de lo que cabe, captar las diferentes opiniones e intentar que nuestros parques sean lo menos invasivos y que sean que estén lo mejor desarrollados posibles, ya no solo por la parte técnica, pero también por la parte social y ambiental. Y después también pues ir potenciando en los próximos meses pues jornadas abiertas para el público en general, porque también consideramos que muchas veces el público no solo es representado en organizaciones, pero el público en general también puede tener sus intereses y también puede tener sus necesidades y sus cuestiones abiertas que nosotros estaremos encantados de responder en todo momento. Y nada, os dejo aquí un poquito el contacto que podéis escribirnos, ya sea pues con la opinión que tengáis o con la pregunta que tengáis o con la necesidad que tengáis o si sois de la cadena logística o demás, pues para presentaros y lo que queráis, pues ahí os queda el contacto y estaremos a vuestra disposición para responder a preguntas o a lo que queráis. Y nada, muchas gracias a todos, muchas gracias por la asistencia, muchas gracias Oriol por facilitarnos esta plataforma y ayudarnos con este workshop. Y nada, por ahí me quedo. Muchas gracias a todos. Sí, mira, nos acaba de surgir una duda aquí. Respecto a la subasta esperada para el Q4 de 2023, ¿consideráis que el gobierno puede llegar a retrasarla tal y como ocurrió en Portugal? Además de la tarifa, ¿consideráis que el gobierno solicitará además estudios de feasibility, pre-FEED y estudios de desarrollo local? Hombre, yo creo que lo de que se puede retrasar es un hecho que ya pasa Bueno, con los a ver, POEM lo, lo- definitivos. lo ideal es que no la retrasen. Nosotros hoy, si Efectivamente, queremos, tanto nosotros como cualquier desarrollador y la industria en general, cuanto más se retrase, peor va a ser. Eso es una realidad. Nosotros, ahora, lo que esperemos o no, tampoco, ahí nosotros tampoco podemos saber lo que ellos van a hacer o que no. Al sector en general y a la industria en sí le urge que esto salga cuanto antes posible. No efectivamente. obstante, esto ya no depende de nosotros. Y después la segunda pregunta que me hacías si me Eh, lo- si hace falta, además de la tarifa, ¿consideráis que el gobierno solicitará además estudios de feasibility, pre-FEED y estudios de desarrollo local? Sí, yo creo que el desarrollo local no lo tengo claro, pero hay otra serie de requisitos que el gobierno va a ir Hmm, poniendo en el desarrollo de los parques, como hacen otros gobiernos en la eólica marina en Europa o como se hace en eólica onshore, ¿no? Va a haber ciertos estudios que sí que van a ir pidiendo con el aporte de, aparte de que nosotros hagamos nuestro trabajo, pues cubrir al máximo los posibles impactos y tener al máximo reconocido. Esto también es interesante, no solo a nivel ahora de estas subastas, sino de cara a futuro, a cuando se vuelva a abrir el futuro POEM, pues tener el mapa marino lo mejor estructurado posible, que también es una parte importante. sí.
relacionado con esto, más o menos, nos han preguntado si podríamos explicar el tipo de medidas in situ para la caracterización del medio marino, incluyendo el recurso eólico y parámetros oceanográficos que estamos considerando para la fase de trabajo de campo. A ver, esto yo creo que ya es un poco muy específico, pero no sé, Hugo, tú ahí ya controlas más. Bueno, a ver, entre las entre los estudios que estamos barajando, pues bueno, ahora a ver, estamos barajando en base a que vamos teniendo conocimiento, ¿no? Se van viendo Sí, estudios que se van a requerir en mayor profundidad, ya sea para, bueno, el propio proyecto en sí. Hasta ahora conocíamos unos documentos que era el DIP, que tenía un alcance determinado. A posteriori, pues se van a ir haciendo estudios más detallados, ya sea como vimos anteriormente en la presentación al inicio, pues que se habrá un detalle del subsuelo, se hará un estudio más en detalle del diferente. subsuelo marino, se verán supongo que las rutas de evacuación del cable con más detalle. Bueno, hay una serie de requisitos ya a nivel marino como a nivel terrestre que se tendrán que ir haciendo en los próximos meses y que supongo que van a venir definidos también en los reales decretos que vengan a posteriori para la implantación de la eólica marina. Sí, así como general, en temas recurso eólico, probablemente se implante una boya flotante Uh durante -huh. 1 año, 2 años, para asegurarnos que el estudio que tenemos a día de hoy, bueno, ni siquiera para tener un estudio en detalle del recurso eólico verificado, se hará eso. Y respecto a eso, lo que ha dicho mi compañero Hugo, detalle de la geofísica del suelo, la geomorfología y conseguir un mapa detallado de la batimetría, ahora 100% confirmado. Uh -huh. Así que eso. Y no hay ninguna pregunta más por el chat por ahora. Así que yo creo que si queda alguna pregunta pendiente, eso, tenéis nuestro email para lo que queráis, lobshore@capitalenergy.com, y si necesitáis alguna cosa, tanto si es duda como presentación de vuestra empresa, sed bienvenidos.